Tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Bueno, y para esta entrevista tenemos a alguien en la línea, una persona que no creo que haya otra persona que conozca más sobre la Ley de Seguridad Social, ya que él actuó en el proceso de creación de la ley. Y es que en los últimos días hemos visto pues varios temas en relación a una propuesta de la Comisión Bilateral de tanto una comisión del Senado y de la Cámara de Diputados que está planteando una nueva modificación a la Ley de Seguridad Social y por su lado ADAF representado por la señora Kirsis Jaques pues inmediatamente dice que no, que esto representaría, esta modificación que se plantea, esta nueva modificación, esto plantearía una serie de inconvenientes y que no solucionaría ningún problema. Pero vamos a hablar con alguien que sabe bastante de este tema, que es el experto, un especialista en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, que se encuentra con nosotros en el rumbo de la tarde. Bienvenido. ¿Aló? Se cayó la llamadita. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, se cayó la llamada. Vamos a intentar de nuevo comunicarnos con doña Gloria, ¿no? Arismendi Díaz. Para el tema de la Ley de la Seguridad Social y la reforma que se está planteando en el Congreso Nacional. 7 presas subieron sus niveles por incidencia de la vaguada. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, informó este sábado que 7 presas del país han aumentado sus niveles en comparación con los registrados el pasado lunes. En su informe, el INDRI indicó que en la presa de Monción el nivel subió 2.23 metros, añadiendo que su caudal promedio de entrada durante las últimas 24 horas fue de 38.98 metros cúbicos por segundo. Ahora sí tenemos en línea al señor Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social, para hablarnos un poquito de este debate que se ha dado a través de la prensa y la opinión pública de una nueva modificación, de una propuesta de modificación de una comisión bicameral a la Ley de Seguridad Social. Bienvenido, señor Arismendi, al rumbo de la tarde. Muchas gracias por tomarlo en consideración y sobre todo darle la importancia que merece el tema de la seguridad social para la población dominicana y para los oyentes de este programa. Señor Díaz, últimamente hemos visto que con esta nueva propuesta de modificación se han levantado nuevamente pues las avispas. Y usted dio unas declaraciones muy interesantes donde establecía que en materia de salud, la Ley de Seguridad Social, no hay nada que modificarle, sino que las distorsiones del sistema están dadas no por la ley, sino por los intereses económicos que se mueven entre los actores. ¿Podría decirnos por qué? Bueno, porque mire, la Ley de Seguridad Social se propuso en la parte de salud una transformación de un seguro limitado que teníamos orientado a la enfermedad a un seguro familiar de salud. Pero eso requiere de una serie de transformaciones en el sistema dominicano de salud, comenzando porque el sistema de seguridad social necesita que el Estado mejore la calidad, la oportunidad de los servicios que presta a través de los hospitales, que usted sabe que son muy deficientes y que incluso las familias más pobres y vulnerables de este país prefieren hacer un sacrificio, a veces sin saber de dónde va a salir el dinero, para ir a una clínica, ir a un hospital público. Y eso no puede continuar así, porque en la medida en que el servicio público es deficiente, en esa medida se privatiza más y más y más la atención médica y le cuesta más y más y más a la población a través del gasto del bolsillo. Eso es número 1. Número 2, para que el sistema realmente se torne positivo hacia la salud, es necesario la prevención y la promoción de la salud y el establecimiento del primer nivel de atención. Eso está absolutamente claro
establecido en el artículo 129 y 152 de la ley, y todavía eso, 22 años después, no se ha aplicado. En tercer lugar, la ley no permite, no autorizó a nadie a establecer copagos como lo que se están cobrando en este momento. Mi esposa acaba de ir a un médico y ha tenido que pagar 3,000 pesos por eso. Posiblemente mucha gente que nos esté escuchando en este momento ha tenido que ir en estos días o la semana pasada o hace 15 días y también lo han penalizado con una cantidad de dinero que no está prevista en la ley. De modo que hay una serie de circunstancias. Por ejemplo, los pensionados y jubilados, de acuerdo a la ley de seguridad social, tienen derecho a un seguro médico y sin embargo la mayoría no lo tienen. Hay mucha gente que no se quiere pensionar para no perder el acceso al seguro de salud, porque ya a su edad, a los 60, 65, 70 años, necesitan mucho de esos servicios de salud. Y finalmente, para no seguirle con una letanía muy larga, la ley de seguridad social establece un régimen especial para los trabajadores independientes, para los motoconchistas, las vendedoras del mercado, los buhoneros, los taxistas, los artesanos, los campesinos, y sin embargo nada de eso se ha aplicado. Por lo tanto, no hay necesidad urgente de hacer modificaciones, por lo menos en el campo de la salud, hago esa aclaración como tú misma lo hiciste, para poder mejorar la suerte de la población dominicana dándole un mejor servicio. Entonces usted plantea que ninguna de esas modificaciones que se han sometido recientemente, incluso vi que se hizo una comisión, se hicieron vistas públicas. ¿Usted piensa que la actual ley simplemente es un tema de implementación, de que no requiere ningún tipo de actualización y que está todo contemplado en ella? No, no es que no necesite. Mira, hay necesidad de revisar la ley. En primer lugar, porque la ley que yo le escribí decía o dice que a los 10 años debía revisarse. La ley comenzó, se aprobó en el 2001, en el 2011 debió haberse cumplido con ese mandato de la ley, pero en este país cualquier ley es simplemente una declaración de intención. Los gobiernos de ese momento no hicieron caso, no hicieron ninguna revisión, ni mucho menos. Bueno, pasaron 10 años más, o sea, 20 años después, ya es necesario revisar la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un proceso social dinámico, la sociedad va cambiando y necesita hacer adecuaciones. Además, hay que reconocer, yo soy el primero a reconocerlo, a pesar de que fui quien desarrolló la ley y tenía ya experiencia en otros países, que como quiera que sea, no había la suficiente experiencia ni capacidad en el país para hacer algo que no fuera necesario modificarlo en el tiempo. Eso es número uno. Y número dos, en el 2020 se aprobó una ley llamada de 13-20, o sea, la ley número 13 del año 20, que esa ley dice que en un año el Congreso debía proceder a una revisión integral de la ley. Como vino la pandemia, eso se retrasó. Bueno, al superarse la pandemia, entonces se creó la comisión bicameral que todos conocen y están viendo su propuesta, etcétera, etcétera, en los periódicos. De modo que no es que yo diga que no hay que revisar la ley. Lo que estoy diciendo es que no hay que esperar esa revisión para mejorar la suerte del dominicano. Basta con una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social para que por lo menos se reduzca el copago que le están cobrando ilegal. Tan ilegal que los médicos no se atreven y no quieren entregar ni siquiera un recibo, una factura, para que le pueda servir de algo a la población. Pero además de eso, imagínese usted, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la población en este momento es la carestía de las medicinas. Este es uno de los pocos países del mundo, oiga bien, uno de los pocos países del mundo donde la medicina pública de la seguridad social se prescriben con medicina patentizada, carísima, en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el país más rico de la tierra. Lo que se prescriben son medicinas genéricas, que son tan buenas como la patentizada.
los médicos, algunos médicos están atacando la medicina genérica porque reciben de las medicinas patentizadas una serie de comisiones y de privilegios. No es porque sean malas. ¿Me explico? Sí. Entonces, para hacer esos cambios no se necesita modificar la ley de seguridad social. Lo único que se necesita es que el Consejo tome la decisión política de enderezar esos entuertos, de resolver esas distorsiones que se han ido creando en la ley y de revisar una serie de reglamentos que lo que hace es que le ponen trabas a la gente para que pueda acceder a sus derechos. A mí me interesa mucho esa parte que usted acaba de mencionar, porque efectivamente en República Dominicana hay un negocio debajo de la mesa en relación al tema de la prescripción de medicamentos. Aquí las grandes empresas farmacéuticas le financian a los profesionales de la salud retiros, que foros, que todos sabemos que son nombres, son eufemismos para vacaciones pagadas por las empresas farmacéuticas, y el tema de los visitadores a médicos que todo el mundo conoce. Y muchas veces una gente que, como usted bien establece, hace el esfuerzo de ir a una clínica porque entiende que el sistema de salud pública no es seguro, lo que termina es yendo a otro hoyo sin fondo, donde además de tiene que pagar copago, además de que tiene que pagar unas consultas altísimas, también tiene que verse en la necesidad de comprar el medicamento que le diga el doctor previamente establecido con las empresas farmacéuticas. Entonces, ¿usted piensa que en materia específica de esa parte, nuestra ley actual puede manejar ese caso y controlarlo, y que simplemente es un asunto de que no se ha aplicado? Exactamente, pero mire, yo le voy a poner un ejemplo. Me voy a meter en otro tema que quizás sea de interés para los amigos escuchas. En la ley de seguridad social estableció el derecho al veto. ¿Qué quiere decir derecho al veto? Sí. Quiere decir que, por ejemplo, el veto lo tienen, de acuerdo al artículo 24 de la ley 87-01, lo tiene el sector gubernamental, que son 5 representantes en el Consejo, comenzando por el ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública y otros más, el gobernador del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son 5. Ellos tienen derecho al veto. Pero hay 3 representantes de los empleadores, del CONEP, de la Asociación de Industria, la Asociación de Santiago, esos son 3 que tienen también derecho al veto. Pero hay también 3 dirigentes sindicales que tienen derecho al veto. El problema es que nuestros dirigentes sindicales no han hecho el uso y la facultad que le da el derecho al veto para paralizar decisiones y reglamentos que son lesivos a los trabajadores, como eso que usted está señalando. ¿Está claro eso? Sí, Muy claro. Sí, claro. En el caso de los medicamentos, de los medicamentos, mire, si aquí se aplicara la atención primaria, como dice el artículo 129 y 152, en esa atención primaria, toda la población, los 10 millones de habitantes que supuestamente estamos afiliados a la seguridad social, tendríamos acceso a un médico de familia, y toda la atención, más los análisis de laboratorio de ese nivel, más los medicamentos de ese nivel, serían gratis. Eso lo dice la ley, porque ese es el primer nivel de atención orientado no a curar, sino a prevenir las enfermedades y a conservar la salud. Entonces, ahí usted recibiría, por ejemplo, medicamentos, claro, del primer nivel de atención, completamente gratis, sin tener que aportar un centavo, ni siquiera el 30% que paga en la farmacia, número 1. Número 2, entonces, la persona que va a pagar interés por los medicamentos solo serían aquellos que tienen una complicación de salud, los que van al segundo y al tercer nivel de atención, o sea, a un médico especialista o interno, ¿verdad? Entonces, esas personas sí seguirían sujetas al artículo 130 de la ley, que dice que usted tiene que pagar el 30% en la farmacia y la ARS paga el 70%. Si eso se organiza de esa manera,
Con esos 8,000 pesos que existen en este momento de límite, las personas podían tener prácticamente el doble de medicina que tienen en este momento. Entonces la pregunta, como usted mismo dice, ¿y por qué no ocurre eso? Porque hay un negocio redondo alrededor de las medicinas. Por eso es que la población se siente insatisfecha, porque la población siente que el sistema de seguridad social, lejos de resolverle su problema, se lo está resolviendo a una serie de proveedores y a una serie de ARS. Mire, usted dijo, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Con relación al tema de la salud, pero y en cuanto se refiere al fondo de pensiones, las AFP, ¿está la ley suficientemente habilitada para dar respuesta al reclamo de los trabajadores, de los asegurados? Repítame la pregunta, por favor. Las AFP, usted ha dicho que en el aspecto de salud, lo que la ley establece es suficiente para que se puedan lograr conquistas y mejoras en el servicio de salud en el país. Pero, y en el tema de las AFP, de los asegurados en el fondo de pensiones, ¿está esta ley capacitada para dar respuesta también? No, ahí sí no. Ahí sí se necesita una reforma profunda de la ley por varias razones. La primera que le voy a señalar, y ojalá muchos amigos nos estén escuchando y puedan hacer llamadas o lo que puede intenten hacer. Yo fui quien diseñó el sistema dominicano de seguridad social, sí, quien hizo los cálculos financieros y actuariales de la ley. Originalmente, el primer proyecto que yo le entregué al Senado de la República, a la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado, tenía una cotización que subía al 23% del salario. Oiga bien, un 12% para pensiones, un 10% para salud y un 1% para riesgo laboral o accidente de trabajo, como llama la gente. Eso da un 23%. Pero ¿qué resulta? Que entonces se reunió el CONET y se reunieron las centrales sindicales y ellos decidieron que eso era mucho dinero para aportar a la seguridad social y nos comunicaron oficialmente que ellos solo podían apoyar la ley, el proyecto de ley, si se reducía del 23 al 21%. O sea, hubo que quitarle un 2% al proyecto original de la ley. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, se lo quitamos a pensiones, porque salud es lo primero. Toda la gente en la vista pública decía, para llegar a la pensión hay que estar vivo y hay que tener salud y esas cosas. Esa era la lógica de la gente, sí, y claro. una lógica inteligentísima, ¿no verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En vez de un 12% para pensiones, se le puso un 9,97 para pensiones. O sea, se le quitaron 2 puntos. Y esos 2 puntos están incidiendo muchísimo en que las pensiones sean bajas. Eso en adición a otro problema que hay en el mundo, que no solo es de República Dominicana, y es de que ustedes saben que con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, se ha ido aumentando progresivamente la esperanza de vida. Y entonces, mientras, por ejemplo, en los años 50, una persona, la esperanza de vida eran 51 años, en este momento la esperanza de vida en República Dominicana en promedio son 75 años. sí. O sea, ha aumentado 24 años. Entonces no se puede seguir pagando lo que se pagaba de pensiones hace 40 o 50 años cuando hay 20 años más de vida promedio de los pensionados. Pero nadie quiere decir eso. Nadie quiere decir que es necesario aumentar la cotización para pensiones. Y aquí permítame un segundito antes de, para ser justo, una de las virtudes que tiene la comisión bicameral que ha planteado el proyecto, yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado, pero tengo que reconocer profesionalmente, con la honradez que me caracteriza, que ellos han tenido el valor de decir que hay que aumentar la cotización para pensiones. Eso es un paso de avance.
Porque miren, señores, puede ser reparto, puede ser capitalización, invéntense el sistema que ustedes quieran, pero no es posible garantizar pensiones dignas con un 8% de aporte al sistema de pensión en la República Dominicana ni en ninguna parte. Europa tiene problemas de pensión y allí el aporte a pensión son el 18 y el 20% y tienen problemas. Imagínense cómo lo vamos a tener nosotros si no, lo que tenemos es el 8%. Pero para concluir, ¿qué pasa? Que los políticos y nuestros gobernantes no quieren asumir esa responsabilidad de decirle eso a la población porque eso no es simpático. Con eso no se ganan votos. Y mientras tanto, el problema se sigue agudizando. Entonces, para resumir su pregunta, sí, en materia de pensiones es absolutamente necesario la modificación de la ley 87-01. ¿Usted piensa que es necesario incrementar la edad de los asegurados para recibir sus pensiones, precisamente en virtud de que el promedio de vida ya en el país ha pasado a una edad de 75 años? Exactamente. Sí, mire, esa es una excelente pregunta. Lo felicito. Nosotros estamos planteando eso como yo como profesional y yo como Fundación Seguridad Social para Todos. Pero, oiga bien, lo estamos planteando de una manera gradual. Aquí hay que aumentar la cotización, pero no de un día para otro, de un golpe, porque sabemos que hay mucha pobreza, sabemos que hay muchas pequeñas empresas, sabemos que hay muchas limitaciones. Entonces aumentar un poquitico este año, el año que viene, por ejemplo, otro poquitico el otro año, otro poquitico, y resolviendo el problema como el pobre resuelve sus problemas por parte. Asimismo, debe aumentarse los años de cotización. Por ejemplo, el que tiene en este momento 50 años y está cotizando, ese no hay que afectarle sus intereses, porque a ese nada más le faltan 10 años. Pero los muchachos que están comenzando ahora, sí hay que decirle que tienen que pasar de los 60 años. Miren, usted recuerda todos los problemas que hubo en Francia hace 2 meses, un mes y medio. Sí, hace poco tiempo. Solo por la elevación creo que por 2 años más. Exactamente. Entonces, en la mayoría de los países europeos, el mínimo son 38 y 40 y 42 años. Entonces Francia tenía 62 y lo que estaba planteando era simplemente llevarlo a 64 y además en forma gradual, y aún así la gente se opuso. ¿Usted comprende? Sí. O sea, yo sé que es un problema difícil porque los políticos lo que le dicen a la gente lo que a la gente les gusta que le digan, no necesariamente lo que realmente tienen que hacer y lo que más le conviene a la larga. Los porcentajes de beneficio, tanto de las ARS como de las AFP, ¿están en su lugar justo? No, en el caso de las AFP no, porque en las AFP han obtenido una ganancia, digamos, que no se corresponde con la ganancia que está obteniendo el trabajador, y se supone que el sistema se hizo para beneficiar a los trabajadores, y que quienes les sirven a los trabajadores deben recibir una compensación, pero nunca superior a la que ellos reciben. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo concreto, y lo que tengan ahí, que si quieren anotar, que lo anoten. Mire, en México hay un sistema igual que en República Dominicana, de capitalización individual. Allá se llaman AFORES, administradora de fondos de retiro. Aquí se llaman AFP, es la misma cosa con 2 nombres diferentes, ¿no? Sí. Bueno, pues AMLO logró que la comisión de esas AFORES a partir del enero del año pasado fuera del 0.54% anual. Oiga bien, 0.54% anual. Aquí todavía es de 1.10%, o sea, el doble. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos pagando más que lo que está pagando México y que lo que están pagando en otros países. Y que lo más lógico es sentarse a negociar y a buscar una forma de ir haciendo un desmonte para acercarnos lo más que podamos al modelo, digamos, mexicano en esa materia. Ahora bien, en cuanto a las ARS, la situación es diferente porque hay un reglamento que establece que
de lo que reciben las ARS están obligadas, digamos, a contrañir su funcionamiento a lo sumo a un 10%. Las estadísticas que publica la CISARRIL demuestran, oiga bien, que la mayoría de las ARS, tanto públicas como privadas, están pagándole a las PCS, o sea, a las clínicas, a los médicos, a los laboratorios, etcétera, alrededor del 90% de lo que reciben, de modo que están más o menos dentro de un nivel aceptable. Ahí el problema no es tan crítico como lo es en cuanto a las AFP. Bueno, yo creo que de las entrevistas que yo he hecho ya algunas, en relación a la seguridad social, nunca había tenido una más clara que esta. Así es. Así que ojalá esta entrevista va a estar disponible en nuestro YouTube de RCC Media. La pueden buscar para que puedan escuchar otra vez y aprender un poquito, ubicarse bien, para que sepan. Para que tengan capacidad para defender sus derechos. Así es. Queremos agradecer al señor Arismendi Díaz por esta muy valiosa entrevista, especialista en seguridad social, por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Muy agradecidos. Muchas gracias. Déjenme decirle que en cualquier momento, como este tema se va a seguir manejando, en cualquier momento estamos en la mejor disposición, sobre todo por la receptividad que ustedes han tenido, y yo creo que el que está escuchando algo aprendió. Y si de cuando en cuando esto se realiza y se repite, la gente va aprendiendo un poco. Porque déjenme decirle finalmente, miren, estos problemas que tiene la seguridad social no se van a resolver hasta que la población no se envalentone y comience a exigirle a los gobiernos, a las ARS, a los médicos, a las PCS, que respeten el derecho que ellos tienen a una mejor protección social. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomarle la palabra y vamos a hacer un compromiso para que nos visite aquí en nuestra casa y darle más tiempo para aprender un poquito más sobre este tema. Muchas gracias. ¿Cómo no? Cuenten con eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Excelente exposición.